hablando de cómo es que los judíos y los gentiles están en el mismo nivel delante de Dios, ¿no? Entonces es el tema de Romanos capítulo 2. Gentiles, judíos, están en el mismo nivel delante de Dios y ambos pueden ser juzgados de la misma forma. Ambos están delante de su pecado y están delante de una condenación que va a venir. Y esta condenación es inevitable, hermanos. Cada uno de nosotros va a ser juzgado delante de Dios y algunos van a salir juzgados, van a salir de este juicio con un buen resultado, ¿sí? Pero algunos otros no. Y es muy importante que nosotros veamos que la forma en la cual vamos a salir exitosos no es por nuestra forma de actuar y no es por nuestra forma de razonar las cosas, no es por la forma en la que nosotros vamos a decir, entonces nos justificamos porque yo pensé que era de esta manera y no era de esa manera. Entonces tenemos que ver cuál es la realidad de las cosas y a través de esta realidad ser confrontados y estarnos acercando más bien a cuál es la luz y el camino que Dios ha situado. Ahora, lo que sucede con estas personas, con los judíos que está hablando aquí en este momento Pablo, es que están haciendo literalmente eso. Ellos están viendo su condenación y están viendo que sus privilegios no son iguales, que digan, no eran lo que ellos pensaban. Sus privilegios no son salvación, sino sus privilegios son la ley, sus privilegios son la circuncisión, que apuntaban todos al camino de la salvación y les lograban llevar a este camino correcto, pero en vez de eso están volteando y están diciendo, no, el privilegio era formar parte del pueblo de Dios y el privilegio era la salvación y el privilegio a través de esta circuncisión era que yo ya estoy completamente salvo. Pero haciendo eso, estaban adquiriendo una seguridad falsa, estaban adquiriendo una seguridad que no tiene ningún fundamento y no va a resultar en nada bueno. Y lo que está realizando Pablo es con amor, les está diciendo, vean ustedes que su condenación es justa. Entonces, si checamos nuestro texto, ese es el centro de nuestro texto. Está en el versículo 8, pero vamos a leer desde el primer versículo, ¿va? Desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Lo que va a suceder en este pasaje es que van a levantarse muchas objeciones a Pablo, 3 objeciones a Pablo. Y estas objeciones son de personas que se quieren justificar a sí mismas y decir la forma en la que yo lo pienso es la forma que es correcta. Y Pablo les está diciendo con amor, esta es la forma en la que es. Y tienes que ver que tu argumento se destruye. Y es importante que destruyas ese argumento, porque si no se destruye, tu condenación es justa. ¿Ok? Entonces checamos Romanos capítulo 3, versículo 1 al versículo 8. Ahora también quiero que vean esta parte porque, si les soy muy honesto, este es un texto bastante complicado. Y hay una razón por la cual Dios coloca textos que son complicados. Y voy a estar hablando de eso la próxima semana. Pero quiero que estén advertidos de esa parte. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarla. Si quieren, anótenla en los comentarios, o sea, en el chat. Y luego checamos cuál es. Va, pero va. Primer versículo, ¿ok? Entonces llegamos del capítulo 2 y el capítulo 2 decía, están iguales ustedes, judíos y gentiles, delante del juicio de Dios. Y lo siguiente que dice Pablo es, ¿cuál es entonces la ventaja de ser judío? ¿No? ¿Cuál es la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Y Pablo dice, grande es en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios al expresar su ira? Hablo en términos humanos, de ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga bien, el bien? La condenación de los tales es justa. ¿Ok? Es un texto complejo. Son 3 objeciones que Pablo está respondiendo, ¿sí? La primera objeción se encuentra en el primer versículo, ya está el segundo versículo, ¿sí?
La segunda objeción se encuentra en el versículo 3 y hasta el versículo, denme un segundo, versículo 4. Y la tercera objeción es del versículo 5 hasta el versículo 8. Y es la más complicada de las tres. ¿Ok? Pero vamos a observarlas. La primera objeción que nos está haciendo referencia aquí Pablo es, si una vez que terminas el capítulo 2 y estás diciendo, judíos y cristianos, perdón, judíos y gentiles están en el mismo lugar delante de Dios, ambos van a ser juzgados. Nos dice el versículo 6 de nuestro pasaje. Dice, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Va a haber un juicio de Dios, ¿sí? Y estamos diciendo que ambos están en la misma posición. Entonces los judíos dirían, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Cuál es la ventaja entonces que nosotros tenemos? ¿O por qué es relevante que nosotros seamos judíos? Estás diciéndole tú a Pablo, que diga, perdón, a Dios, que él está en lo incorrecto cuando dice en el Antiguo Testamento, en tantos textos, que nosotros somos el pueblo de Dios. ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Si nosotros checamos, literalmente el Antiguo Testamento menciona esto en una y otra ocasión. ¿Sí? Y el error que estaban surgiendo dentro de los judíos era que ellos no estaban viendo de forma completa a qué se refería con estas ventajas, a qué se refería con esto de ser llamados el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, si checamos, por ejemplo, los pasajes que hablan de cómo es que sí eran el pueblo de Dios y son el pueblo de Dios, chequen, podemos ver, por ejemplo, Éxodo, capítulo 19, versículo 6, que decía, ustedes serán para mí un reino, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Chequen aquí las implicaciones. Siempre que Dios está hablando acerca de su pueblo y de la forma en la que ellos iban a formar parte de este pueblo, iban a ser ellos para Él, implica también una responsabilidad de cómo es la forma en la que ellos tienen que obrar. Entonces le dicen que van a ser para Él un reino, pero no solamente van a ser un reino que va a ser de Dios, sino que va a ser un reino de sacerdotes. Sacerdotes que tienen esta tarea de ser los mediadores entre Dios y las demás naciones. ¿Sí? Una nación que tiene que ser santa, que tiene que vivir de forma apropiada. Santo significa apartado. Son una nación que tiene que vivir de forma diferente a la forma en la que estaba viviendo el mundo. ¿Sí? Checamos otro pasaje, Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14 y versículo 15. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres y los amó, los escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. ¿Sí? Se ve esta elección de parte de Dios y podemos seguir checando más versículos. Por ejemplo, dentro del mismo Deuteronomio, podemos ver el capítulo 14, versículo 2, que también dice, eres un pueblo santo para el Señor, tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión, de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. ¿Sí? O Salmos 135, versículo 4, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. No solamente nos habla de esta idea de salvación y de formar parte del reino de Dios, sino habla de que como, como personas que formaban parte del reino de Dios, ellos tenían que actuar de forma acorde a formar parte de este reino de Dios. ¿Sí? Ahora, si checamos también la forma en la que está hablándonos en todos estos textos que les acabo de mencionar, es una forma general. ¿Sí? Son promesas que son generales. ¿Sí? Y es muy importante que nosotros destaquemos entre promesas generales que son incondicionales y promesas individuales que tienen condiciones. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Aquí está hablando que va a haber un pueblo que va a ser Jacob, ¿sí? Pero no está mencionando que todas las personas que nacen de Abraham van a ser estas personas que van a formar parte de ese pueblo. ¿Sí? Y esto es algo que va a estar clarificando después Pablo en el capítulo 9. Y va a estar diciendo, no todos los israelitas son pertenecientes a Israel. ¿Sí? El título es justa su condenación es justa, perdón. Su condenación es justa, es el título. Porque estamos abordando objeciones y cómo estas objeciones, si son malas, terminan y redundan todos en una condenación. ¿Sí? Ahora les digo entonces, no estaba hablando acerca de cómo es que absolutamente todos los miembros del pueblo de Israel, según la carne, iban a ser salvos,
sino que estaba haciendo referencia a cómo es que este pueblo iba a ser definido por la forma en la que estaba obrando. Entonces, este pueblo, al ser definido por la forma en la que estaba obrando, no era solamente la unión de la carne, o la unión de la ley, o la unión de la circuncisión, sino era el hecho de que ellos tuvieran también un espíritu que estaba glorificando a Dios en la forma en la que estaba actuando. Les podemos checar también, por ejemplo, Isaías, capítulo 43, versículo 21, y dice, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Y la gente no estaba proclamando la alabanza de Dios, no todos, ¿sí? Solamente parte de la descendencia que estaba teniendo Abraham estaba proclamando por el nombre de Dios, ¿sí? Y es importante entonces que veamos que constantemente también aparece esto dentro del Antiguo Testamento. Y nos menciona, por ejemplo, en Amós, capítulo 3, versículo 2, cómo es que Dios les estaba advirtiendo que no solamente tenían que estar siendo personas del pueblo según la carne y según la sangre, sino que tenían que estar cambiando su forma de estar obrando y tenían que llegar al arrepentimiento. Dice el versículo 2 de Amós 3, solo a ustedes he escogido de todas las familias de la tierra, por eso los castigaré por todas sus iniquidades. Ellos tenían que estar obrando de cierta forma. No podían estar dejando esta forma de estar obrando porque estaban dejando de ser el pueblo de Dios, ¿sí? O la forma en la que nos habla Jesucristo en la parábola del banquete de bodas. Si recuerdan esta parábola, lo que está haciendo referencia a esta parábola es, hay un hombre que quiere celebrar la boda de su hijo y para celebrar esa boda de su hijo invita a un buen de gente, ¿sí? Invita a gente que son sus amigos, pero estas personas cuando reciben la invitación, ellos lo que empiezan a realizar es que rechazan esta invitación. Ellos, algunos incluso empiezan a asesinar a los que están enviando esta invitación y la forma de obrar del hombre no es continúen invitándolos, sino es, hay una pausa, salud, hay una pausa y entonces vamos a invitar no solamente a las personas que ya teníamos, sino que en esta furia vamos a invitar a todas las personas que están afuera, a todas las personas que no veríamos en este lugar. Dejamos a los primeros invitados y ahora vamos a invitar para celebrar esta boda del Hijo de Dios, que estaba haciendo referencia literalmente a la venida del Hijo de Dios, que no querían celebrar los judíos. Vamos a invitar a los gentiles y vamos a traerlos a la puerta y vamos a pausar por ahorita esta forma de obrar con el pueblo de Dios y esta forma de obrar se va a reanudar después. Esa es la forma en la que está obrando. Entonces, lo que está diciéndonos Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 1, es que sí hay una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Parece Pablo que va a empezar a enumerar ciertas cosas, ¿sí? Dice aquí, ¿cuál es la ventaja? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Y entonces él comienza, sí hay una ventaja. Ya les dije, sí escogieron a este pueblo. Yo Pablo, no estoy dudando del hecho de que fueron escogidos, pero tenemos que ver la forma en la que han estado obrando, ¿sí? Entonces él dice, la ventaja es grande en todo sentido. En primer lugar, y chequen esta idea, cuando tú dices en primer lugar, usualmente haces referencia a primero y luego dices algo segundo o algo tercero y continúas, ¿no? Como una lista. Sin embargo, Pablo solamente menciona una cosa aquí. Pablo va a reanudar esta forma de hablar cuando lleguemos al capítulo 9. Pero aquí en este capítulo nada más está haciendo una breve desviación. Porque si recordamos lo que estaba realizando Pablo, era que él en el versículo 1:17, él estaba diciendo, el Evangelio se está revelando y está logrando la salvación. Y del capítulo 2, que diga, del capítulo 1, versículo 18, al capítulo 3, versículo 19, quiere que vea que todos necesitan esa salvación. Pero este pasaje, hermanos, es una desviación pequeña por objeciones que están surgiendo, ¿sí? Y estas objeciones son importantes y las va a retomar en el capítulo 9, ¿sí? En el capítulo 9 nos va a decir que la lista completa de todas estas, de todos estos privilegios que ellos tienen es bastante grande. De hecho, chequen, Romanos capítulo 9, si pueden, acompáñenme, Romanos capítulo 9. Versículo 3 al versículo 5. Y aquí dice, en el versículo 4, son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto,
las promesas, ¿sí? Y de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, ¿sí? Chequen esa cantidad enorme de privilegios. Ahorita nada más está haciendo un desvío y nada más menciona la parte de que recibieron la ley, pero después va a estar abundando dentro de esto en el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Entonces es importante que veamos eso. Solo es un desvío pequeño, pero es que está diciendo Pablo, esto es tan importante que tengo que estar mencionando algo antes de continuar con lo que estaba diciendo, ¿sí? Y eso es extremadamente relevante. Hay un buen de cosas que van a surgir, hermanos, un buen de objeciones cuando nosotros estemos compartiendo el Evangelio, porque absolutamente todos ya han pensado acerca de ciertas cosas, ¿sí? Y ya tienen respuesta a ciertas cosas, unos más pensados que otros. Unos son ateos que pueden defender sus formas de pensar de forma increíble. Y es necesario que veamos nosotros que tenemos que poder responder a cada uno de ellos, ¿sí? Si nosotros queremos el bien para cada uno de ellos, tenemos aunque sea intentar estar nosotros anunciando la verdad. Entonces lo que está realizando Pablo es aquí, está realizando la desviación. Ok, versículo 1 al 2. Entonces está mostrando esta primera objeción. ¿Cuál es la objeción? Si tiene alguna ventaja el ser judío. Y Pablo está diciendo, sí tiene una ventaja. ¿Ok? Si tiene alguna ventaja, sí. ¿Cuál es la ventaja? Recibieron la palabra de Dios. Esta parte de los oráculos de Dios significa, está de forma singular, no está plural como aparece aquí, y es la palabra de Dios, ¿sí? O el oráculo de Dios. Y está haciéndonos referencia a todos los anuncios que le fueron dados al pueblo de Israel. El pueblo de Israel recibió la palabra como ningún otro pueblo. Y todo esto tenía que anunciarle a él que tenía una mayor responsabilidad. Salud. Pero no estaba lográndolo, ¿sí? Y eso lo envía a su segunda objeción. ¿Cuál es la segunda objeción? La segunda objeción es, la primera había dicho, es, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O tiene alguna ventaja? Y la respuesta es sí. La segunda objeción sería entonces, si recibieron esa ventaja, ¿no sería Dios infiel? Esa es la objeción. ¿No sería Dios infiel por el hecho de que gente va a ser juzgada que pertenecía a este pueblo judío? Esto no está diciéndonos a nosotros que se anula la fidelidad de Dios. Chequen el versículo 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ya está respondiendo Pablo, ¿sí? Si algunos fueron infieles de estos que recibieron los oráculos de Dios, de estas personas que tenían la circuncisión y que tenían las ventajas de ser judíos, si esos fueron infieles, ¿no demuestra eso que Dios es también infiel? Porque está dejando que se pierda cierta parte de su pueblo. Voy a intentar explicarlo de otra forma. Si Dios había prometido que cierto pueblo iba a ser su pueblo y él iba a ser su rey y él iba a gobernar y ese pueblo iba a ser salvo, el hecho de que se pierdan miembros de este pueblo y que estos resulten con infidelidad, ¿no haría a Dios infiel por no estar cumpliendo el hecho de que este sea su pueblo? Sé que puede ser una idea un poquito compleja, pero lo que está diciendo entonces es, si se pierden ellos, entonces Dios sería infiel. Pero lo que está diciendo Pablo es, no, absolutamente no, ¿sí? Porque algunos fueron infieles, algunos pecaron, algunos estaban obrando mal, pero eso no le quita fidelidad a Dios. La forma en la que responde, de hecho, Pablo, es no solamente rechaza esta suposición de parte de los judíos incrédulos, sino que él dice en el versículo 4, de ningún modo. Y esta expresión es extremadamente fuerte, ¿sí? Es la forma de responder más fuerte que no, que es imposible, que existe en el griego, ¿sí? Entonces, cuando dice de ningún modo, está diciendo absolutamente no puede ser Dios infiel, a pesar de que algunos sean infieles. Antes bien, y esta es la forma en la que él agranda su argumento, antes bien, aún si no solamente unos fueran infieles, sino absolutamente todo el pueblo que él seleccionó fuera infiel, aún así Dios sería fiel, ¿sí? Chequen la forma en la que habla. Antes bien, se ha hallado Dios veraz, que él está diciendo la verdad, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, ¿sí? Él está diciendo de forma teocéntrica, viendo a Dios como grande. Él dice, absolutamente ninguna de las cosas que obran los hombres
definen la fidelidad de Dios. Dios es fiel siempre y ustedes no pueden hacer nada al respecto. La objeción es, si algunos se pierden, Dios sería infiel. Y la respuesta de Pablo es, absolutamente no, porque Dios nunca puede ser infiel. Es más, si todos se perdieran, Dios seguiría siendo fiel. Y la forma en la que va a justificar esto es con el Salmo 51. Esta parte que está aquí, que dice como está escrito, y cita, este es el Salmo 51, versículo 4. Entonces, en el Salmo 51, les voy a dar el contexto. Es la oración que está realizando David después de que él peca en contra de Dios. Y la forma en la que peca, si se acuerdan ustedes, es que él siendo rey y estando arriba de todos los de Israel y siendo el mejor israelita que nosotros podríamos pensar, él va y se mete con Betsabé y asesina a su esposo, Urías. Y entonces él, en este salmo, versículo 51:4, él confiesa que solamente pecó contra Dios, pero no se queda ahí. La forma en la que habla el Salmo 51, versículo 4 va a ser la siguiente, chequen. Antes de eso, quiero poner un breve paréntesis que me va a ayudar la próxima semana. En esta parte, solamente está citando la mitad del Salmo 51:4, ¿sí? O sea, no está diciendo todo. Y está esperando que los que están escuchándolo ya sepan acerca de la historia de David y ya sepan acerca de la forma en la que estaba obrando en este Salmo 51, ¿sí? Y eso es extremadamente importante, hermanos, porque está esperando cosas bastante grandes de su audiencia, Pablo. Pablo no está diciéndoles, ok, nada más me voy a acomodar a la forma en la que son ustedes, sino que él también está diciendo, ustedes tienen que estar conociendo su palabra, ¿sí? Entonces, Salmo 51, versículo 4. Contra ti, solo he pecado. Contra Dios solamente he pecado, yo David. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera, o sea, pequé contra ti, hice lo malo delante de tus ojos. Y eso va a resultar en algo más. ¿En qué va a resultar? En que tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Ok? Está diciendo David, yo pequé contra ti. Yo soy el rey, pero tú me puedes echar de aquí y tú puedes juzgarme y tú vas a ser justo mientras tú me juzgas. Yo, David, no te llamaría infiel, Dios, no te llamaría injusto si tú me dejas a mí perecer, porque yo he pecado tan grandemente en contra de ti. Y el hecho de que yo pecara en contra de ti es lo que hace que sea justo que tú me juzgues. Y eso es lo que no están viendo los judíos de Romanos capítulo 3. No están dándose cuenta que el pecado que ellos están realizando es extremadamente grande y que la cantidad del pecado es lo que hace que sea justo que Dios juzgue y no es infiel él. Al contrario, él es fiel porque está siendo fiel a su justicia. Él está siendo fiel a la forma en la que él obra, ¿sí? Él no puede ser fiel a personas que son infieles, ¿sí? Entonces, tenemos que recordar esa parte, porque lo que está realizando entonces aquí es que nos está mostrando que Dios es fiel por sobre todo a su naturaleza. ¿Okay? El error que están cometiendo aquí los judíos es que no se están dando cuenta que Dios es más importante que ellos. Y lo que están realizando ellos es que ellos piensan, yo obré mal, pero Dios es fiel a mí y a través de eso Él tiene que salvarme a mí. Y al contrario, David no se rinde a este tipo de cosas. El mundo allá afuera, hermanos, el mundo allá afuera está de forma constante pensando en ellos como el centro. Y por eso piensan que no van a ser juzgados. Piensan, yo estoy obrando de forma buena, de acuerdo a mi forma de definir el mundo, por tanto voy a resultar bien. Oh, Dios es extremadamente bueno conmigo, por eso no me va a juzgar a mí. Dios es de la forma en la cual quiero que Él sea. Y como Él me ama, Él va a juzgarme a mí correcto. Y no se dan cuenta, Dios es primeramente fiel consigo mismo, Dios primeramente se ama a sí mismo, Dios primeramente está obrando todo de forma justa delante de sus ojos y no de los ojos de las demás personas. Y esa es la forma en la que tendríamos que estar pensando como David. Cuando nosotros pecamos tendríamos que estar pensando como David.
Y tendremos que estar pensando más bien es misericordia, Dios, que tú nos salvas. No es porque tú tengas que realizarlo, es porque tú eres grande en gracia y grande en misericordia. Y aun si no lo hicieses, Dios, yo te alabo. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que está respondiendo el argumento. ¿Sí? El mismo David tenía derecho, que diga, no tenía ningún derecho arriba de ningún otro israelita de no ser juzgado. Más bien el mismo David se condena a sí mismo y dice, yo obré mal y tu justicia se ve más grande, Dios. ¿Sí? No estaba pensando que Dios lo iba a perdonar. Si notamos de nuevo, de hecho, Salmos 51, versículo 4, en ningún momento está pensando él que va a ser perdonado. ¿Sí? Solamente está diciendo, tú vas a ser justo cuando hablas y vas a estar sin reproche cuando me juzgas. ¿Sí? Él no está pensando que merece el perdón de Dios. ¿Ok? Entonces, los judíos tenían ventajas, por supuesto, ¿sí? Pero ellos habían sido infieles y Dios tenía que permanecer fiel. Entonces, la segunda objeción, que es si Dios es infiel, se responde no. Dios es fiel y lo es primeramente a sí mismo. ¿Sí? Ahora, sin embargo, eso lleva a otra cosa más, porque lo que les dije ahorita también era, si Dios juzga a mí, yo que estoy obrando mal, entonces, Él glorifica su nombre cuando me juzga a mí, entonces mi mala acción no está actuando para que Dios se glorifique a sí mismo. ¿Ustedes qué dirían? ¿Se está glorificando Dios cuando juzga a las personas porque Él se ve justo? Y la respuesta es sí. Dios se glorifica a sí mismo cuando está juzgando a las personas de forma acorde. Dios se glorifica a sí mismo cuando ellos son vistos infieles. ¿Sí? Pero eso nos puede llevar por un camino completamente contrario. Y aquí va la tercera objeción. Versículo 5. Eso, perdón que te interrumpa, pero lo pusieron en el chat, no sé quién es, que si lo aceptas. Ah, caray. Ahorita no me aparece ninguno, pero si aparece otra vez, me aseguro en aceptarlo. Si puedes enviarles un mensaje. Porque si no aparece ninguno ahorita. Sí, sí pusieron. Dame un segundo. Y me parece que ya está. Voy a continuar, pero si no, que se salga y que vuelva a entrar, ¿sí? Entonces, para que estemos. Voy a continuar, ¿va? Ok, La tercera va. objeción es, entonces, si Dios se glorifica al juzgar a pecadores, los pecadores no están haciéndole un favor a Dios pecando. Esa es la idea. Los pecadores no están haciéndole un favor a Dios pecando. ¿Ok? Chequen el versículo 5. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Si la injusticia del hombre hace resaltar la justicia de Dios, podríamos decir, está diciendo Pablo, podríamos decir, ¿acaso Dios es injusto, al expresar su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Sí? Ok, voy a parafrasear esta parte para que se entienda, pero chequen la forma en la que está obrando. Lo que está diciendo aquí es, pero si nuestra injusticia, como la de David, nuestra injusticia que está obrando en contra de Dios, como la de David, demuestra la justicia de Dios, entonces, cuando nos juzga, demuestra qué grande es Él, ¿sí? No podríamos nosotros decir, Dios inflige ira de forma injusta contra gente que está exaltando su justicia por el pecado. No inflige Dios ira de forma injusta cuando está resaltando el pecado, que diga, la justicia de Dios, esta gente al estar pecando. ¿Qué pasaría si fuera así, cierto, según estas palabras, estas personas? Sería que entonces Dios no puede juzgar a esas personas que están pecando porque estas personas están obrando un bien a través de un mal. Al ellos estar pecando, están exaltando a Dios y están glorificando a Dios, dicen ellos. Y al estar realizando eso, entonces Dios sería injusto si los juzgase como malos. Tendría que juzgarlos como buenos.
¿Ok? ¿Quedó clara? O sea, ¿cuál era la tercera objeción? Ahorita lo voy a decir, pero la tercera opción es, ellos le están haciendo un favor a Dios. Los que pecan le están haciendo un favor a Dios. Lo que están realizando estas personas, hermanos, es que están metiéndose en un juego muy, muy malo. Están metiéndose en un horror de juego. Lo que están haciendo es un juego de palabras a través del cual ellos piensan justificarse a sí mismos. Empiezan entonces a decir, mi injusticia, perdón, mi pecado resalta la ira de Dios. Entonces Dios tiene que juzgarme como bueno, tiene que juzgarme como correcto. Y ese tipo de juego de palabras, que es exactamente eso, no tiene ningún sentido y cae de forma rotunda si lo pensamos racionalmente. Pero cientos de personas allá afuera tienen juegos de palabras con los cuales se justifican a sí mismos. ¿Sí? Ahora, la forma en la que responde Pablo a eso es a través de tres cosas que derrumban su argumento. ¿Sí? Tres cosas, que es lo que vamos a ver ahorita. En el versículo 6 está la primera, en el versículo 7 está la segunda, en el versículo 8 está la tercera. ¿Sí? Y esas tres cosas derrumban el argumento de, ok, no estamos haciéndole un favor a Dios al actuar injustamente. La primera cosa que derrumba ese juego de palabras es el hecho de, si ustedes pensaran que cualquier persona que va a ser juzgada por Dios está glorificando su nombre al hacer eso, entonces absolutamente nadie podría ser juzgado como malo, porque al ser juzgados por su pecado, ellos están glorificando a Dios, no solamente los judíos, sino absolutamente todos. ¿Sí? Y la cosa de eso es, estos judíos que están objetando de forma imaginaria para Pablo, ellos están pensando, por supuesto que los gentiles van a ser juzgados, pero nosotros, judíos, pueblo de Dios, no podemos ser juzgados y nos tenemos que defender en esto. Pero los gentiles, por supuesto que sí van a ser juzgados. Y no se dan cuenta con el juego de palabras que si esto es verdadero, nadie sería juzgado. ¿Sí? De modo que dice el versículo 6, de ningún modo, otra vez la objeción es imposible, porque de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dios no podría juzgar a nadie si todos los que pecan están exaltando la gloria de Dios y eso se les atribuye a ellos como bueno. No podría juzgar a nadie, ni a gentiles, ni a judíos. Pero sabemos que Dios sí va a juzgar. ¿Sí? Y como sabemos que Dios va a juzgar, entonces se derrumba su argumento. Segunda cosa, ahora está diciendo él, pónganme a mí como ejemplo. Ustedes dicen que yo actúo mal, Pablo. Ustedes dicen que yo estoy obrando y hablando cosas que no tienen ningún sentido. Pero no se dan cuenta que lo que me dicen ustedes hace que mi forma de hablar tenga sentido. Chequen el versículo 7. Pero sí, por mi mentira, la mentira de Pablo, la mentira de Pablo que está diciendo, según ellos, que es una que la mentira de Pablo que está diciendo, según ellos, que a través de esto, a través de esta injusticia, va a estar glorificándose Dios. Chequen. Pero si por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, esa mentira de Pablo está abundando para la gloria de Dios, ¿por qué también soy yo juzgado como pecador? O sea, si ustedes están diciendo que al momento en el cual una persona es juzgada, que glorifica a Dios a través de sus injusticias, él entonces no puede ser juzgado, tampoco yo, Pablo, puedo ser juzgado por ustedes. Yo no puedo ser juzgado por ustedes porque a través de mi mentira se está glorificando Dios y yo no puedo ser entonces visto como pecador delante de ustedes. ¿Sí? Están cayendo en una trampa entre ustedes, están cayendo en un juego que no tiene ningún sentido porque automáticamente pierden con el argumento que están dándome. ¿Sí? Me están diciendo a mí entonces que yo estoy glorificando a Dios con su argumento. ¿Sí? Y tercera parte del argumento de Pablo, no solamente están realizando eso, sino que esta forma de estar hablando la utilizan muchos como defensa para estar pecando. Entonces la tercera parte es, y entonces muchos piensan en esto y dicen entonces, hagamos el mal
para que venga el bien. Versículo 8. ¿Sí? Entonces, en el versículo 6, él dice, este argumento se cae porque Dios sí juzga al mundo. Dios sí juzga al mundo. Este argumento se cae en el versículo 7 porque entonces Pablo estaría actuando bien de cualquier forma en lo que está diciendo. Y este argumento se cae en el versículo 8 porque la gente comienza a decir a través de esta forma de pensar, oye, y si entonces nosotros podemos estar pecando y es para la gloria de Dios y entonces Dios nos va a ver bien, hay que realizar mal. ¿Sí? Entonces dice el versículo 8, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? ¿Sí? Entonces la forma en la que está obrando él, Pablo, es que está diciendo, esta verdad, hermanos, finalmente es una verdad que todos malinterpretan a un lado de nosotros. ¿Sí? La gente está diciendo, dice, se nos calumnia a los apóstoles, se nos calumnia de estar diciendo nosotros esto, pero esto no es lo que estamos diciendo nosotros. Esto es lo que están diciendo ustedes al intentar defender su argumento. Algunos afirman que nosotros decimos esto, pero nosotros decimos, aquel que habla de esta forma, y terminamos el versículo, su condenación es justa. La condenación de los tales es justa. ¿De quiénes? De los que ocupan su forma de pensar para estar defendiendo su mal actuar. ¿Sí? La condenación es justa de quienes dicen, hagamos el mal para que venga el bien. Y va a recobrar este argumento Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Sí? Y lo va a expandir. Pero por ahorita él se queda con esta forma de estar obrando. ¿Sí? Simplemente dice, es una condenación justa a los que dicen esto. Es una condenación justa a los que están intentando decirle infiel a Dios, en las palabras de Pablo, cuando Pablo está hablando con fidelidad a Dios. Es una condenación justa para aquellos que no ven la ventaja que tenían que obrar con responsabilidad. Es una condenación justa para todas estas personas porque intentan defender con palabras cosas que son indefendibles. ¿Sí? Y para terminar entonces, hermanos, les muestro un ejemplo de cómo es que sucede esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 23 en adelante. Versículo 23 en adelante. Estaba Jesucristo y llegó al templo, dice, y los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Pero chequen la forma en la que responde Jesucristo. Jesucristo les dice, yo también les haré una pregunta, que si la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago esto. Está haciendo una selección Jesucristo y está diciendo, si ustedes logran contestar la pregunta que yo les voy a realizar, entonces les hablaré más y podrán entrar más conocimiento en sus corazones, conocimiento que cambia la forma en la que obran. Pero contesten esta pregunta. ¿Cuál es la forma en la que les pregunta a Jesucristo? ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos empezaron a discutir, empezaron a pensar en las implicaciones de lo que ellos podían contestar. ¿Sí? Dijeron, si decimos del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron a Juan? ¿Por qué no le creyeron si era un bautismo del cielo? Tenían que haber creído ustedes. ¿Sí? O ellos pensaban, si decimos que era de los hombres y no del cielo, entonces tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan como profeta. Ellos creen que sí era del cielo. Y si nosotros decimos que es de los hombres, ellos van a ir en contra de nosotros. Y respondieron a Jesús, no lo sabemos. Se quedaron simplemente, yo no quiero responder algo porque independientemente de qué, voy a salir mal. Si respondo del cielo, tengo que arrepentirme porque no creí. Si respondo de los hombres, voy a tener que estar llevando las consecuencias de mi respuesta. Y respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y él a su vez dijo, tampoco yo les diré, no les anunciaré más cosas. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y eso es lo que sucede con muchas personas a las cuales les hablamos el Evangelio. Que no queriendo que se caiga su forma de pensar,
y su justificación prefieren responder, no lo sabemos, o estar dando más argumentos y juegos de palabras, y prefieren su forma de verse a sí mismos y su forma de estar sosteniéndose que la verdad de Dios. Y esto es un problema que vamos a encontrar de forma constante en el evangelismo. Es un problema que vamos a encontrar también de forma constante en nuestras vidas, ¿sí? Cuando se nos vea confrontado a nosotros con la verdad, tenemos la posibilidad de nosotros responder, no lo sé, o de justificarnos a nosotros y estar justificándonos con pensamientos extremadamente inteligentes. Y si podemos notar, esa es la naturaleza del hombre, hermanos. Desde un niño que es pequeño, que justifica la forma en la cual él actúa de forma mala, ¿sí? Razona para poder justificar su mal obrar. Así lo realizamos todos nosotros. Y tenemos que parar esta forma de estar actuando, ¿sí? Porque esta cosa, lo único que hace es que la condenación de las personas que están razonando esto, que están justificándose a sí mismos y que no aceptan la verdad, sea una condenación que es justa, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta eso, hermanos, aceptemos la verdad de Dios, ¿sí? Aun cuando sea pesada, y prefiramos nosotros con oración, con amigos, con maestros, estar aceptando aún las cosas más difíciles de la palabra. Y si una cosa de la palabra y otra cosa de la palabra conflictúan y generan una tensión que parece que no podemos resolver, no nos rendimos, sino que nosotros nos humillamos delante de Dios y le decimos a Dios, tú sé quién está iluminando mi corazón para poder entender y para no rechazar la forma en la que tú eres. ¿Sí? Meni, ¿me ayudas a orar, por favor? Sí, ok. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, Señor, porque nos permites tener una Biblia, Señor, en nuestras casas para aprender más de ti, Señor, de tu palabra. Y te pedimos en esta tarde que nos ayudes a entender que no tenemos excusas, Señor, que todos estas ventajas que incluso nosotros ahorita como cristianos tenemos, Señor, ocupan una responsabilidad, Señor. Y no hay excusa como hemos visto para decir para justificar nuestras acciones y nuestros malos comportamientos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra para que seamos confrontados por ella y poder cambiar actitudes que tenemos malas, Señor, pecados en nuestros corazones que a veces no nos damos cuenta, Señor. Y ayúdanos a esto, Padre, a mediante tu Espíritu Santo, comprender tu palabra. Gracias por todas las personas que se pudieron conectar, Señor. Permítenos seguir utilizando estas redes, estos medios de comunicación que sean para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muchas gracias, Meni.